La semana pasada comenzamos con varias preguntas, no las vamos a rehacer las preguntas, no las vamos a volver a preguntar ni a responder porque eh, creo, Huelga, que estuvimos discutiéndolas con bastante profundidad, diría yo, desde la perspectiva personal, ¿no? Pero las voy a recordar, sin embargo. Las preguntas que comenzamos la semana pasada a hacer tenía que ver con nosotros mismos, cómo somos en realidad personas, hijos de Dios humildes, dispuestos a servir a Dios y al prójimo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se acuerdan que estuvimos conversando sobre eso? Estamos dispuestos a llevar la verdad de manera humilde, pero firmemente basados en la verdad. También estuvimos conversando un poquito de esto. Es humilde quien dice que tiene la verdad, pero que le dice al resto que está equivocado. ¿Se acuerdan que hubo ciertos debates sobre eso la semana pasada? Y hoy día vamos a dilucidar un poquito más esto, ¿no? Y comenzamos el estudio de la semana pasada tratando de analizar quiénes son los más indefensos en nuestra propia sociedad. ¿Por qué? Porque tocamos la temática de Jesús, el llamado, la exigencia de Jesús de ser humildes como los niños. ¿Se acuerdan? Y una de las conclusiones a las que llegamos la semana pasada, y si ustedes espero lo recuerden, es que tenemos una mirada demasiado romántica de este texto. Muchas veces pensamos que tenemos que ser como los niños, tiernos, juguetones o algo así. Y en realidad lo que Jesús estaba llamando en ese contexto es anularnos completamente, porque los niños en ese contexto no existían, absolutamente anulados, no tenían ninguna capacidad de dar su opinión siquiera sobre nada. Incluso podían llegar a ser en ese contexto menos valorados que un esclavo. Esa era la realidad. Entonces, cuando Jesús dice sean como los niños, está diciendo con una carga tremendamente, profundamente negativa en un sentido, ¿no es cierto? Sean nada. Y eso tenía mucho eco en Mateo 16, cuando Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y siga. Ahora, sin embargo, la semana pasada comenzamos con una realidad, qué es lo que el mundo dice. Y esta foto en realidad solamente la puse aquí por una razón, porque lo que estaba hablando ese día eran cuestiones que a mí me consta, porque las vi. ¿Ya? Saben que esta semana fue interesante, estuvimos en una reunión y corroboró lo que yo les decía la semana pasada, el expresidente de Guatemala. Estábamos en una reunión de Zoom y el presidente Jimmy Morales dijo exactamente lo que yo estaba diciendo la semana pasada aquí de lo que estaba pasando en la ONU, en las Naciones Unidas, ¿ya? Que es el lugar que se supone justifica su existencia para la protección de los más desvalidos, los más indefensos, y sin embargo la gran mayoría de las corrientes políticas del mundo occidental que van atacando a los más indefensos justamente vienen desde allí, y presión incluso hacia los gobiernos. Entonces, esta, esta, mm, esta línea, esta corriente de enfocarse y de empujar y de presionar a los distintos gobiernos, sobre todo aquellos que necesitan más recursos económicos del Fondo Monetario Internacional, más asistencia de la Organización Mundial de la Salud, más compañía de la UNICEF, etcétera, etcétera, tiene una moneda de cambio que es ok, pero si ustedes promueven el aborto. Y definimos y determinamos que en realidad los niños en el vientre materno son los más débiles entre los débiles, los más indefensos entre todos. Y por algo Dios los puso ahí, para darles una protección natural, y no puso al ser humano en un huevo. Es bastante interesante esto, porque somos parte de, algunos dicen, el reino animal. Hay algunos más animales que otros, pero en fin, eso es otra cosa. Estuvimos hablando de que en realidad cómo esto pasa hacia nuestras sociedades hoy en día, incluso hacia nuestro país, cómo la discusión sobre la protección de los niños es una falacia. De hecho, hablamos del Sename, de lo que estaba pasando durante los últimos años en el Sename, y llegamos, ¿no es cierto?, a este tema. ¿Cómo era antes la protección de los más débiles? Era nula también. De hecho, fuimos a los textos y nos dimos cuenta que incluso los términos que usaba Jesús eran términos de disminución absoluta.
uno de los términos para referirse a los pequeñitos era micrón, en griego, o sea, lo más ínfimo, ¿ya? En la escala social no había nada más abajo que eso prácticamente. Y el llamado de Jesús era ser como ellos. Ujú. Ahora, ahí entonces saltamos a, a clarificar cuál era la exigencia, estoy haciendo un resumen de la semana pasada, la exigencia 17. ¿Cuál es la exigencia 17? La exigencia que es palabras de Jesús, que son el sentido, el principio que Jesús plantea, que en el fondo es lo que Jesús tiene la autoridad y el poder para exigir no solamente a sus hijos, sino al mundo completo, porque Él creó el universo. Y esta exigencia es humíllense. ¿Pero humíllense en qué? No con esa falsa humildad que habíamos analizado hace algunas semanas atrás, sino en ser ingenuos en el sentido bíblico, ¿no es cierto? Disminuidos, en ser capaces y dispuestos a servir y en ser confiados de Dios mismo. De eso estábamos hablando la semana pasada y estuvimos entonces a la luz de las escrituras viendo que tres elementos eran claves aquí. El elemento de la humildad, de acuerdo a lo que las escrituras dicen, el elemento de la pequeñez y el elemento de la confianza. Y esos tres aspectos o elementos redundaban en uno que era la clave, que es la dependencia, depender de Dios en todo. ¿Ok? Ahora, de aquí, y por eso esa imagen, ¿no? De un pequeño que siempre depende de alguien mayor. Nosotros somos los pequeños, los micrón, que siempre vamos a estar dependiendo de Dios el Padre. Ahora, sí nos dimos cuenta de algo, que la dependencia en Dios nos lleva a reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Y cuando reconocemos esto, la grandeza, la realidad de Dios, nuestra pequeñez y nuestra futilidad, nuestra insignificancia, no queda otra cosa sino rendirnos, humillarnos. Y ahí nos dimos cuenta entonces que la dependencia genuina de Dios lleva a cada ser humano a humillarse, o debería llevar a cada ser humano a humillarse frente a Dios. Y como respuesta a la humillación no quedaba sino más que servir. Llegamos hasta ahí, ¿se acuerdan? Ajá. Ahora, ¿qué es lo que estuvimos haciendo un pequeño puente la semana pasada? Quien reconoce que depende es una persona pobre, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos? Alguien que reconoce la pobreza se caracteriza por la dependencia. Uno depende de alguien, depende de las ayudas del Estado, depende, ¿no es cierto?, de la asistencia social, de las organizaciones, de la bondad de la gente, está en dependencia. Pero el contexto bíblico de lo que nos habla es de la dependencia de espíritu, ¿ah? Esa dependencia de entender que finalmente no es una carga. Lograr reconocer que dependemos de Dios nos lleva a tener gozo. Es todo lo contrario a la pobreza del mundo. La pobreza del mundo lleva a la tristeza. La pobreza, o sea, la dependencia de Dios, lleva a nosotros al gozo porque entendemos de quién estamos dependiendo. Ajá. De Dios. Y que este Dios no nos, no nos abandona. Entonces la pregunta que nos hacíamos casi al terminar la semana pasada era, ¿cómo entonces, sabiendo lo pequeño que somos y la grandeza de Dios que baja de su grandeza hacia nuestra pequeñez y está atento, nos escucha las oraciones, está caminando con nosotros, responde al propósito que necesitamos para vivir, ¿cómo entonces no podríamos vivir con gozo? ¿O cómo podríamos vivir sin gozo? Si lo ponemos desde la perspectiva negativa, ¿no? Bueno, eh, esta semana quiero que hagamos entonces un avance sobre esto, porque el reconocer nuestra pequeñez y en otras palabras, nuestra necesidad de Dios debe conducirnos al servicio. Si reconocemos quiénes somos y reconocemos quién es Dios, no nos queda otra cosa sino obedecer con gozo. Quiero hacer la voluntad de ese Dios, ¿no es cierto? No me interesa el poder, no me interesa la posición social, el control. Quiero agradarle a ese Dios
que me ha redimido, a agradarle a ese Dios que me escucha, que desde su grandeza baja a mi pequeñez, porque está buscando que sea como un pequeño, como un micrón, como un niño dependiente de él. Ahora, esta pregunta que nos hacemos nosotros, entonces, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no obedecer? Tiene una contrapartida que es lo que vamos a empezar a estudiar esta noche, y espero que terminemos esta exigencia hoy día, ¿no? Que es el ejemplo del servicio en la persona de Cristo, porque una cosa es decir, ¿no es cierto?, ¿cómo no le vamos a servir? Pero la otra cosa entonces es preguntarnos, bueno, ¿cómo le servimos? En términos concretos. Porque la pregunta anterior es una, es retórica, ¿no es cierto? La respuesta es obvia, me refiero. ¿Cómo no le vamos a servir? Obviamente que si uno se da cuenta de la grandeza y misericordia y bondad de ese Dios, ¿cómo no le voy a servir? Es lógico que la respuesta es sí. Pero la pregunta entonces es ¿cómo? ¿Cómo le voy a servir? ¿Ok? Bueno, el ejemplo aquí es sin duda Jesús. Y es aquí entonces donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cómo sirvió Jesús? Porque si no aclaramos este aspecto, posiblemente vamos a dar una mala respuesta. O vamos a tratar de servirle a Dios como nosotros. O como en muchas iglesias se le dice a las personas, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer para Dios? Y esa no es la demanda de Jesús. No nos está diciendo, a ver, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Porque no es una negociación. ¿Ya? Jesús, frente al Padre, nunca tuvo esa pregunta. A ver, ¿qué estoy dispuesto a hacer para el Padre? Porque eso es casi competitivo. Ujú. Incluso podría llegar a ser hasta arrogante. Y lo que menos tuvo Jesús fue arrogancia. ¿Qué significa servicio? Bueno, vamos por favor a Mateo capítulo 20. Si alguien puede leer Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. Porque aquí nos muestra lo que Jesús tiene en mente. Mateo capítulo 20, versículos 26 a 28. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Qué eco hay aquí en las palabras de Jesús? No sé si lo aprecian, pero Jesús vino a dar su vida por causa de muchos. ¿Dónde la dio? En la cruz. Solo la cruz le da sentido y sustento al servicio genuino. Ujú. Pero la cruz requiere algunas cuestiones claves que entender. Am, Hay un evangelista que me gusta mucho, un griego británico. Él dice que un día estaba en el supermercado y de pronto vio una señorita muy bonita con una cruz, con un collar con una cruz. ¿Ya? Y le dice, eh, ¿tú eres cristiana? Y la niña dice, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a ser cristiana? No, por esa cruz que llevas ahí. Ah, no, yo la llevo porque es bonita. Y él le pregunta, ¿tú no sabes lo que significa la cruz? No, es algo bonito, es una joya, dice ella. Bueno, te voy a decir que la cruz significa muerte, que la cruz significa negación. Tú la llevas en el cuello, pero alguien la llevó en su espalda, ¿no? Negándose a sí mismo por ti. Si no entiendes eso, no entiendes lo que llevas encima. No representa tu vida lo que estás diciendo que representa con un símbolo. Y los símbolos son muy fuertes, por supuesto. La cruz es un llamado a la autonegación. Jesús, 2 años antes, ya le había dicho a sus discípulos en Mateo 16, tomen su cruz, niegues a sí mismo y sígame, antes ya de ir a la cruz. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hoy en día, en nuestras iglesias, dijéramos, ven a Cristo y te aseguramos que vas a morir? Ven a Cristo para sufrir, ¿ya? Ven a Cristo para negarte en todo. ¿Tienes sueños? ¿Ya? Anúlate en esos sueños. Ven a Cristo. Las iglesias estarían vacías. Ujú. Las iglesias que generalmente se llenan son aquellas que ofrecen
lo que a partir de lo que hizo Cristo puede venir como consecuencia posterior, pero no como esencia. Ujú. Porque el llamado del Evangelio y el llamado a la cruz de Cristo es de absoluta negación, de dolor, de sufrimiento. Y esto va en mucha concordancia con lo que veíamos la semana pasada de los niños, ¿ah? De una negación absoluta, de ser micrón. La invitación de Jesús es clara. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hacia dónde iba Cristo cuando dijo esto? Hacia la cruz. Todavía no estaba en la cruz. Ajá. Estaba indicando hacia allá. Nosotros tenemos que tomar esa cruz y seguirle. Y hacerlo cada día, porque es una lucha diaria. Ajá. Ahora, como contrapartida negativa, ¿no? Si uno no toma la cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Ujú. No es digno de él. Eso es lo que dice Jesús. Y un discípulo requiere, por eso dice cada día, porque un discípulo requiere disciplina. De hecho, la palabra disciplina es la misma raíz tiene la misma raíz de la palabra discípulo, ¿ya? Que es un caminar constante que requiere voluntad y que requiere intencionalidad. Eso es lo que es la disciplina, ¿ya? Es orden diario, es una batalla diaria y es costosa porque nuestra propia tendencia a hacerlo a mi manera y a no obedecer a Dios, evidentemente, hace mucho eco en nosotros. Ayer conversaba con no un pedófilo, un podólogo. Ayer fui a ver a un podólogo. Nos reíamos ayer en la casa porque le decía, buenas tardes, señor pedófilo. No, no, podólogo, para no confundirse. Bueno, me vio el pie mientras estaba atendiéndome. Estábamos hablando y él me dice, mi Dios es el Dios de Baruch. No sé si lo conocen ustedes, Baruch Spinoza. ¿Saben? Baruch Spinoza era judío, ajá, un filósofo. No, 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 era no, no, este es un filósofo de hace 3 siglos atrás, Spinoza. ¿Ya? ¿Qué es lo que él decía? ¿Cuál era su Dios? El Dios que te permite hacer todo, a tu manera. Y que puedes ser feliz con todo, haz lo que quieras, no hay límites. Ese es el Dios de Baruch Spinoza. ¿Ya? Bueno, el Dios de la Biblia no es el de Baruch Spinoza, ni el del podólogo. El Dios de la Biblia es el que te llama a negarte, es el que te llama simplemente a ponerte en la fila de los que están condenados en el camino de la ejecución. Ujú. Porque si seguimos a Jesús, quien lleva la cruz en la espalda, no como una cadenita en el cuello, al lugar donde vamos a ir es al lugar de la crucifixión. Ese es el lugar final. Bonhoeffer lo expresó de esta manera. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y que muera. Cuando Cristo llama a un ser humano, lo que le pide es que vengan a mí, pero pide otra cosa, muere. Nuestra cruz, por lo tanto, por cierto, no es una esposa malhumorada o un esposo idiota o una suegra impertinente o una enfermedad o una gotera en el techo. No, es el símbolo de la muerte diaria. Es el entender que necesitamos negarnos a nosotros mismos, pero comportarnos hacia nosotros mismos como hizo Pedro con Jesús cuando le negó 3 veces. Nosotros deberíamos negarnos a nosotros mismos, no a Jesús, sino a nosotros. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en un momento más. La autonegación no es negarse lujos, como, entonces no voy a comer chocolate o torta o no me voy a comprar, qué sé yo, un auto. Eh, la negación, la autonegación es repudiarse a uno mismo. Es decir, yo no soy el mejor. No tengo derechos. Cuando acepto la invitación de ven y muere de Jesús, lo que estoy haciendo es renunciar a los supuestos derechos que yo tengo. Hay algunas iglesias que plantean que por el hecho de que tú eres hijo de Dios, tienes muchos derechos. Bueno, el único derecho que tienes es a morir. No hay otro.
Quizás algunos considerarán que esto es muy parecido a lo que dice Paul Washer. Es igual, porque es la verdad bíblica. Volverse contra mi propia tendencia a autosatisfacerme para darme a mí mismo hacia Dios y hacia los demás, es la antesala de la muerte, pero la muerte que a todos nos va a llegar. La diferencia es la muerte con sentido. Por eso, por eso es que Kierkegaard decía, con la ayuda de Dios voy a llegar a ser yo mismo. ¿Quién quería Dios que yo fuera? Alguien que se negara al punto de la muerte y que conquistara la muerte a través de Cristo, no a través de sus propias disposiciones, ¿no? Ahora, ¿qué significa servicio desde esta perspectiva? Significa hacer las cosas que conllevan un sacrificio o una negación por mi parte, que implica, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, caminar la milla extra. Ir más allá de lo que se espera de mí. Bueno, Jesús mismo le dice a sus discípulos, ¿no es cierto? La justicia de ustedes tiene que ser superior a la de los fariseos. Y los fariseos cumplían todas las normas. Nosotros no estamos solamente llamados a cumplir las normas de Dios, estamos llamados mucho más allá, a negarnos a nosotros mismos. Porque si hay algo que los fariseos hacían, era cumplir las normas de Dios, pero no negarse, no morir a ellos mismos. Nosotros estamos llamados a eso. Y Jesús sirvió en la tierra y murió como ejemplo para nosotros también, por servirnos. Ese es el, no es el estilo, es la esencia del servicio. Pero ahí no acaba todo, porque nosotros pensamos que ahí ya, ok, con eso, que el papel de Cristo como siervo terminó junto con su vida en la tierra cuando murió en la cruz. No, de hecho, es interesante porque en un sentido de poder y gloria, Jesús dice, ¿no es cierto? Y ahora voy al Padre, donde les voy a preparar un lugar, una morada para ustedes. Uno dice, caramba, se fue a seguir sirviendo. Nos está sirviendo. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Jesús intercede por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Sigue sirviendo. El servicio no tiene límite. Ok, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, punto. Ya fui al día miércoles, ya cumplí. Cristo está por la eternidad, en la eternidad, y sigue sirviendo. Nosotros pensamos quizás que Él está al lado, en una nube, al lado de Dios el Padre, a su derecha, así como disfrutando las canciones y alabanzas que hay el día domingo, haciendo. No, sigue sirviendo. Porque no hay límite en el servicio. Ese es el ejemplo. El saber esto no inclina en nosotros a un corazón para querer servir como Jesús nos sirvió. Porque para ser honesto, yo no sé. En lo personal, yo no sé cómo es servir de verdad. Si veo ese ejemplo, sin descanso, sé que no sé servir. Pero quisiera. El corazón de un pecador que ha sido salvado, que quiere seguir a Jesús, no pregunta entonces, ¿cómo puedo servir para ser reconocido? Sino, ¿cómo puedo servir para que le reconozcan a Él? Porque también es el ejemplo de Jesús. Jesús estaba buscando reconocimiento del Padre. Estaba buscando la gloria del Padre. Cuando servimos, ¿qué es lo que buscamos nosotros? ¿Cómo puedo hacer el mayor bien sin descansar en ello, sin importar lo que me cueste? Hay una parábola que cuenta Jesús que me encanta, que es la parábola del buen samaritano, ¿recuerdan ustedes? Donde Jesús dice que un hombre fue golpeado, lo dejaron tirado, pasó por allí un fariseo, pasó un sacerdote, etcétera, nadie lo vio, pero pasó alguien que era contrario, digamos, era si el comunista estaba tirado en el suelo, era el UDI, que pasó a darle atención, o viceversa. Si era el UDI el que estaba asaltado, era el comunista que fue a atenderlo. Eran absolutamente contrarios, estos no se podían ver. Eran agua y aceite, nacionalmente se odiaban. Y uno fue a atender al otro.
¿Y sabe lo que hizo? No solamente lo atendió, le curó las heridas, lo fue a dejar a un hotel para que lo cuidaran. Además dijo, cualquier gasto ponlo a mi cuenta. Y saben con eso que uno aprende que hacer el bien tiene un costo. Siempre va a tener un costo. Incluso un costo más allá del que nosotros podamos mirar en este minuto. Costos que vienen a nuestra vuelta. Algo va a haber que pagar. ¿Ah? Porque la obediencia desde la perspectiva de la Biblia siempre implica renuncia, siempre implica costo, siempre implica algo más. ¿Cómo sirvió Jesús? Bueno, Jesús sirvió y sigue sirviendo de una manera incansable. Aún cansado seguía sirviendo. Su servicio fue sacrificial y sigue siendo eterno. Y nos invita a servir de la misma manera. Claro, hoy en día, cuando uno ve la iglesia muchas veces, se da cuenta que uno hace sacrificios con límites. Pero Jesús no puso límites. Ujú. Ahora, hagamos una pregunta incómoda. Y una pregunta que quizás tiene una respuesta bastante larga, ¿no? En cuanto al servicio cristiano verdadero, debemos recordar la misión y la muerte de Jesús por los seres humanos, obviamente. Él dijo que había venido a servir, no a ser servido, y a dar su vida por rescate por los muchos. Pero no hay, creo yo, nada más que con más claridad muestre el gran valor que Jesús asignaba a las personas en su determinación de sufrir y morir por ellas. Él vino a servir sufriendo y muriendo por ellas, porque valoró a las personas. Lo que debemos negar, rechazar y crucificar en nuestro ser caído, todo lo que haya dentro de nosotros que es incompatible con Jesús. El interés de Jesús fueron las personas. ¿Cómo es mi servicio? ¿Está enfocado en las personas? En las distintas personas, reconociendo mis limitaciones. Y gracias al Señor, que el Señor nos da ciertos dones, ¿no? A algunos les da dones de visitación. Yo reconozco que no tengo el don de la visitación. Ujú. Gracias al Señor sí tenemos en nuestra comunidad personas que Dios les ha dado esos dones. Dios les ha dado otros dones de servicio. Ujú. Para servir a otros. Por eso, porque Dios entiende esta realidad, es que comparte esos dones. Pero todos están enfocados, todos, absolutamente todos, en personas. El valor que Dios en la persona de Jesús daba a las personas. Por eso es que Jesús se encarnó en una persona, ajá, no en un ángel, no en un super Dios o un superman o lo que sea. Ujú. La verdadera autonegación, la negación de nosotros, lo que hace es autodestruir lo que somos, que niega lo que puede ser Jesús en nosotros. Eliminar todo lo que no corresponde a su naturaleza que quiere ser implantada en nosotros. Es sacar, como decíamos, todo lo que no es caballo, todo lo que no corresponde a la naturaleza que Dios quiere ver en nosotros. Pero esta es una realidad, estamos afectados por el pecado. Y esta es una cita de John Stott. Él decía, lo que somos por la caída, en cambio debemos negarlo o repudiarlo. Entonces, no es que nos vamos a negar servir, lo que nos vamos a negar a nosotros mismos, lo que debemos repudiar es justamente lo que no nos permite servir. Nuestra irracionalidad, nuestra perversidad moral, nuestra desfiguración de las distinciones sexuales y la falta de autocontrol en lo sexual, el egoísmo que arruina nuestra vida de familia, la fascinación por lo grotesco, la perezosa negativa a desarrollar los dones de Dios, la contaminación o polución y la destrucción del ambiente, las tendencias antisociales que inhiben la verdadera comunidad, nuestra prepotente autonomía, nuestra idolátrica negativa a adorar a Dios, al Dios vivo y verdadero. Todo esto y más forma parte de nuestra humanidad caída, dice Stott. Cristo no vino a redimir esto, sino a destruirlo. No vino a hacer de nosotros una versión mejorada. No es un Andrés 2.0.
es otro con otro nombre, de modo que debemos negarlo y repudiarlo enérgicamente nosotros, ponernos de parte de Dios en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Cristo lo hizo. Cristo se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios, de acuerdo a como nosotros lo encontramos en las Escrituras. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Resistió la tentación de ir a la cruz, porque también estaba esa tentación. Ajá. ¿Recuerdan la noche cuando Jesús fue entregado? ¿Qué es lo que dijo en su oración? Quisiera que pasara de mí esta copa de sufrimiento, pero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ujú. ¿Para qué? Para servir, porque no había otra forma de servir. Nos cuesta creer esto, pero esa es la verdad, la verdad. Marcos dice, no debe ser entre ustedes esa grandeza. Él le decía, el que quiera hacerse grande entre ustedes va a tener que servir a los demás. Y el que de ustedes quiera ser el primero va a tener que servir a todos y ser el último. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La base entonces del verdadero servicio humilde no es control, no es poder, es simplemente ponerse a la cola. Ser, una vez más, con lo que decíamos la semana pasada, micrón, el más pequeño. Es interesante lo que dice, lo que decía Pablo, ¿no? Yo soy el más pequeño de todos. Ajá. Ahora, cuando uno lee las cartas de Pablo y uno dice, quizás uno de los mejores teólogos que ha tenido la iglesia en toda su historia, y él mismo se autodefinía como el mayor de los pecadores, el menor de los seguidores. Ujú. Claro, en general las personas piensan que como que los cristianos somos como medios arrogantes. Ujú. Cuando leen las cartas de Pablo ven a una persona tremendamente arrogante por lo firme, sobre todo porque decía la verdad. El problema, el problema no es esto, el problema es cómo compartimos la verdad. Y posiblemente Pablo tuvo problemas con eso también, porque podemos compartir la verdad acerca del Evangelio como una verdad filosófica, en términos de pensamientos, de ideas, ¿no es cierto? O como una verdad religiosa, en términos de lo que tú haces para Dios o lo que estás dispuesto a hacer. O como una verdad que no necesita ser demostrada con argumentos, simplemente afirmarla y pegarle al resto de las personas con nuestra verdad. Aunque obviamente los otros nos van a tildar de locos, ¿no es cierto? Eh, pero la verdad a la que estamos llamados con humildad a, a- a mantener es la verdad a la que primero nos rendimos nosotros. Ujú. Eh, Incluso antes de que esperemos que el resto se rinda a Cristo, Cristo es la verdad, así lo declara él mismo, ¿no es cierto? Estamos dispuestos a morir por una persona que es la verdad nosotros mismos, no por una idea. El cristianismo no muere por una idea, muere por una persona o está dispuesta. Muchas personas tienen ideas, pero nosotros tenemos una persona que es la verdad. Entonces, cuando estamos dispuestos a morir por la verdad, no es por cualquier verdad, es por la persona que es la verdad. Él mismo en su vida, Cristo mismo vivió la verdad. Él fue la verdad porque la vivió de esa manera. La verdad es Jesús mismo, no es una idea, no es una filosofía, no es una religión. Por cierto, la verdad que nosotros vamos a llevar a los demás no es nuestra opinión sobre Él, no es lo que nosotros queramos aceptar o no de Cristo. La verdad que nosotros llevamos hacia adelante, y eso nos da, elimina en nosotros la arrogancia, es la que Él dijo acerca de sí, no la que yo creo acerca de Él. ¿Por qué? Porque cuando acepto la verdad que Él dice acerca de Él mismo, lo que estoy haciendo es humillarme ante Él y no que el resto se humille ante mi opinión de Él. Y ese es un problema que tienen muchas veces los mensajes testimoniales. Tú tienes que creer porque yo he creído, ¿no? Tú tienes que creer porque Él es la verdad. Independientemente si te lo dice un pecador como yo, porque todavía no me he rendido tan como quisiera ante Él. Porque
al ser Jesús la verdad, jamás mentiría. Y cuando lo escuchamos decir que Él fue manso y humilde, debemos creerle. Y lo fue, efectivamente. Ahora, una pregunta que sí nos va a golpear fuertemente, y es la que decíamos, la penúltima pregunta que hacíamos la semana pasada. Pensemos en esto. ¿Es humilde una persona que dice que tiene la verdad y que le dice al resto que está equivocado? Porque eso es lo que es el cristianismo, ¿eh? Nosotros decimos, Cristo es la verdad, Cristo es Dios, los musulmanes están equivocados, los testigos de Jehová están equivocados, los, ah, ¿Mm? Los mormones están equivocados, los católicos están equivocados, todos están equivocados, ¿no es cierto? ¿Somos arrogantes cuando decimos eso? ¿Ya? ¿Por qué? Estamos diciendo la verdad, ¿no es cierto? Ujú. Pero ¿cómo es hoy en día? Porque hoy en día la gente de la calle, ustedes le preguntan, ¿quién es alguien humilde? No, alguien humilde es alguien que reconoce que puede estar equivocado. Ese es el medidor de el, el, el ¿cómo se llama? El equivocarse es el humildómetro. Ajá. Es la manera de saber si tú eres humilde, es que reconoces que puedes estar equivocado. ¿Reconocemos nosotros que podríamos estar equivocados en que Cristo es la verdad? Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que Cristo es la verdad. Por lo tanto, no es mi verdad, no es mi opinión sobre Él. Entonces, cuando aseguro que Cristo es la verdad y el resto está equivocado, ¿estoy siendo arrogante? ¿Estoy siendo orgulloso? No, no. Es como agresivo. O sea, todos tenemos amigos que no creen en Dios y que no creen en Cristo. Y si les decimos a ellos, tú estás equivocado, te vas a ir al infierno. Tenía esa conversación con el podólogo, ¿ya? Y él estaba muy, muy afectado porque había tenido otra conversación con otro pastor, ¿ya? Y el otro pastor le había dicho, ¿vas a aceptar a Cristo, sí o no? Y él le dijo, ¿por qué? Si no creo en Él. Entonces te vas al infierno, no tenemos nada más que hablar. Y se fue. Así, ¿ya? Y él quedó pero choqueado. Entonces yo le dije, mira, Dios no te va a obligar, pero te va a advertir. Y esto es como un semáforo, ¿ya? Tú no pones el semáforo. Tú tampoco defines si el rojo es el que vas a parar cuando prende o es el verde. Esas son las reglas del juego, las normas que no las pones tú, ¿ya? Las pone alguien, quizás el dueño del semáforo o quizás, ¿no es cierto?, la ley o como quiera que se llame. Hay algo anterior y superior a ti que establece reglas y normas y te invita a, a ser obediente con esas normas por tu bien. Porque si desobedeces esas normas, puede que no te pase nada en algún momento, pero en algún momento sí te va a pasar algo. Vas a tener un accidente y posiblemente vas a afectar a otros también. Entonces, el, el que tú simplemente digas, no, yo quiero mi propio semáforo y que los colores sean los colores que yo quiera y que signifiquen lo que yo quiera, y cada uno tenga su propio semáforo, su propio Dios y sus propias normas, imagínense el caos en el que viviríamos. Ajá. Ahora, es arrogante decirle a alguien, mira, no te va a obligar Dios a parar frente a la luz roja, pero te va a advertir por tu propio bien que si no lo haces, vas a tener consecuencias. Y esas consecuencias, y Dios las advierte de antemano, ¿no es cierto? Es el infierno. Y no te está enviando al infierno, te está advirtiendo sobre el infierno. Pero al final de cuentas va a llegar un momento en que la decisión la tomas tú, ¿ya? El relativismo nos empuja a estar envueltos en un ambiente en que hablar, dame un segundito, en que hablar la verdad con convicción y llamar a otros a creer no se considera una muestra de humildad, como habíamos dicho. El humilde en estos tiempos es el que reconoce que puede estar equivocado. Cuando Jesús dice que Él es el único camino al Padre, porque eso es lo que dice Jesús, ¿no es cierto?
a él se le critica como arrogante, a él se le califica como arrogante. Y si nosotros nos sumamos a esa declaración de Jesús, ¿a quienes van a criticar? Es a nosotros. Por eso es que Jesús decía a sus discípulos, miren, si no están contra ustedes, están contra mí. Porque están diciendo lo que yo les digo que digan. ¿Ya? Ahora, si nosotros decimos que tenemos nuestra seguridad de ir al cielo, y eso está puesta en la obra de Cristo en la cruz, la seguridad en lo que Él hizo por Él reconciliarme con Dios, me van a tratar de orgulloso. ¿Cuántas veces cuando tú has dicho, yo estoy seguro que voy a ir al cielo? ¿Ya? Ah, pero que eres arrogante. No, eso no lo puede decir nadie. Eres orgulloso, tú no eres un santo. Bueno, hay dos razones allí por las que las personas dicen eso. Bueno, ese es el punto. Vuelvo ahora. Si decimos que tenemos nuestra seguridad de ir al cielo, pensemos en esto, yo estoy hablando con una persona que no es un creyente y le digo, mira, mi seguridad de ir al cielo está puesta en la obra de Cristo en la cruz, en la seguridad en lo que Él hizo por mí para reconciliarme con Dios. Me van a tratar de arrogante inmediatamente por dos razones. Y estoy pensando como pensaría la gente. Primero, porque solo escucharon cuando dije seguridad. El resto ya no lo escucharon. Ajá. Mi seguridad. Ya no escucharon la parte que tenía que ver lo central en Cristo, sino en mí. ¿Ok? Ya se cerraron sus oídos. Y en segundo lugar, porque el ser humano que dice que tiene que hacer algo, algún esfuerzo, es el humilde, ¿no es cierto? Hay que ayudarle a Dios. ¿Por qué? Porque el esfuerzo requiere para ellos humildad. Todo esfuerzo requiere reconocer que hay algo que hacer, que tenemos algo que hacer. No entienden que pretender hacer algo que tenga valor a los ojos de Dios, eso sí es orgullo. ¿Se entiende? Es más orgulloso pensar que puedo hacer algo que tiene valor a los ojos de Dios, más que pensar que tengo que hacer algo. Es creer que mis obras van a obligar a Dios a responderme. ¿Eso no es acaso orgullo y arrogancia mayor? El que Jesús dijera, sean como yo, que soy manso y humilde. Porque fueron palabras de Jesús. Jesús dijo, sean como yo soy manso y humilde. Y se le critica como una contradicción. Porque decir, yo soy manso y humilde, primero, ¿por qué? Porque no lo reconocen como Dios mismo. A Dios, en la persona de Cristo, nadie lo obligaba a bajar a la tierra por gente rebelde como nosotros y por tanto, porque es una imposibilidad humana ser más grande que todo lo imaginable y ser humilde son como contradictorios y tener el poder para destruir todo y mantenerse manso, porque esa es la verdad que no se quiere reconocer, no, como no se entiende, no se quiere aceptar. Es una cuestión más bien moral. Como decía Teresa de Ávila, humildad es andar en la verdad. Y Cristo se definió a sí mismo como la verdad. Y siendo quien era, Dios mismo, y habiéndose despojado de toda su gloria, le hace reconocer la mayor humildad posible. O sea, no hay ser vivo en la historia y en el universo que siendo Dios se encarne, que siendo Cristo la verdad encarnada, se hizo humilde hasta despojarse de lo que le correspondía, no solamente naciendo en un pesebre, sino muriendo como maldito en una cruz. ¿Conocen un acto mayor de humildad que ese? Y esa es la verdad que caminaba por el mundo. No ha habido mayor verdad que Cristo mismo. Hay un autor que dice, C.S. Lewis decía, hubo una vez en el mundo un pesebre y dentro de ese pesebre algo más grande que todo el mundo. ¿Ah? Es que en nuestras mentes es casi imposible entenderlo. Algunos dudaban de esto. De hecho, por favor, ¿quién me puede acompañar? Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, o 16 en adelante, por favor. Y aquí vamos a ir al meollo del asunto.
Mateo 28, versículo 16 en adelante. Noten que en el verso 16 lo que dice es que cuando llega Jesús al lugar donde estaban reunidos, ¿no es cierto? Lo adoraron. Eran judíos. Un judío jamás adoraría a alguien que no fuera Dios. No era parte ni de su cultura, ni de su formación desde pequeños, desde los 5 años, se les formaba para solo adorar. Dios es uno y solo se podía adorar a Dios. Era tan santo su nombre, su presencia, que incluso ni siquiera decían su nombre. Lo acortaron a, a letras que eran como la primera letra de cada una de las palabras de aquel nombre que era yo soy el que soy. Esas letritas eran Yahvé. No se atrevían a decir su nombre. Ese era digamos, el respeto que tenían, era la humillación frente a lo poderoso y grande, excelso que significaba la divinidad, y por lo tanto ningún judío jamás iba a adorar a alguien que no fuera Dios. De hecho, es más, los romanos perseguían y mataban a los cristianos porque ningún cristiano, y a los judíos también, jamás se arrodillaría frente a un emperador que dijera que era Dios. Y eso es lo que pasaba con César. Pero allí dice en el texto, y ustedes lo leyeron, que cuando lo vieron, le adoraron. Por cierto, no dice que algunos le adoraron, dice que le adoraron. Podemos asumir perfectamente que todos los discípulos le adoraron, pero luego, ¿qué dice? Y algunos dudaban. Ahora, ¿de qué dudaban? Porque lo adoraron. No dudaban de que fuera Dios, o si no, no lo habrían adorado. Saben que no dudaban de que hubiese resucitado, porque lo habían visto muerto. Ya habían pasado varios días. Su duda no estaba ahí. ¿En qué creen ustedes que estaba la duda de algunos de ellos? ¿En el poder de Dios? No, tampoco. Nadie lo cuestionó. ¿Saben? Creo yo que la duda estaba en ellos mismos, porque recordaron todo lo que les estaba diciendo Jesús y que los resumió al final. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Haciendo discípulos en todo el mundo, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso es el resumen de lo que durante 3 años había dicho Jesús. ¿Saben de lo que dudaban? Si ellos fueran capaces de hacer eso. La duda no estaba en Jesús, la duda estaba en ellos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando? De la arrogancia y la verdad. Chesterton escribió un libro que se llama Ortodoxia, y él dice, se supone que un hombre dude de sí mismo, pero nunca de la verdad. Uh-huh. Yo no dudo de Cristo, dudo de mí, de si de verdad voy a ser digno de Él, si de verdad voy a estar a la altura de ser un discípulo, si de verdad le he honrado con mi vida. Hoy en día, sin embargo, la gente no duda de sí mismos, sino de la verdad. Todo lo contrario. Dudan de Cristo. La vieja humildad hacía que el hombre dudara de su esfuerzo, lo cual conducía a trabajar más duro todavía. Pero la nueva humildad, la de estos tiempos, hace que el hombre dude de la verdad. Toda verdad es relativa ahora, pero no dudan de ellos, lo cual lo conduce a cesar en su esfuerzo por alcanzar la verdad. De hecho, esta es la época de la postverdad, de eso que está más allá de la verdad, porque a la gente ya no le interesa la verdad. Antes, filosóficamente hablando, durante toda la historia de la humanidad, siempre hubo una búsqueda de la verdad. Nadie dudaba de la verdad, sino de uno mismo, de poderla encontrar, de poderla servir. Esa es la duda que tenían ellos. Para poder compartir el mensaje, la humildad no es negar la verdad, es anunciarla sin orgullo,
menos con el orgullo o la arrogancia de uno, porque puedo dudar de realmente vivir conforme a esa verdad, pero no voy a dudar de la verdad. ¿Cómo se condice esto? Esto de llegar a dudar de nosotros mismos, pero no de la verdad fundamental que es la persona de Cristo, de su nacimiento, de sus enseñanzas, de sus milagros, de su obra en la cruz por nosotros, de su misma resurrección. El asunto es que nosotros debemos hablar de lo que Él nos enseñó y hablar menos de nosotros, de lo que nosotros entendemos. Por eso tenemos que pegarnos a la palabra de Dios, de quién es Él y menos de quiénes somos nosotros. ¿Saben ustedes que los primeros cristianos, dice, y predicaban a Cristo? No predicaban acerca de la iglesia, de lo que era vivir como cristiano, no predicaban acerca de lo que ellos creían que era lo moralmente correcto, lo éticamente objetable, no. Los primeros cristianos hablaron de Cristo, más de Cristo que de ellos mismos, menos de ellos, porque pensaban que ellos sí podían estar equivocados en sus vidas, pero la verdad no tenía errores. Hoy en día muchas iglesias se empieza a dudar de la verdad. Contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Esas iglesias lamentablemente no dudan de los teólogos que dicen esto, pero dudan de la verdad. Todo lo contrario de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Nosotros debemos hablar de la verdad, sí, con energía, con pasión, basado en lo que es la verdad por sí misma, esa verdad que no tiene error, pero no basado en una persona que dijo algo acerca de la verdad. Nosotros usamos a autores, a comentaristas solo como referencia, pero Stott no es infalible, Sproul no es infalible, MacArthur no era infalible. Cualquier, cualquier teólogo que ustedes me digan no son infalibles. Cristo es infalible. Su verdad es infalible. Yo no soy infalible. Yo soy igual que cualquier, como dijo Fer en su oración, como cualquier otro de nosotros. Como dijo Sproul, me encantaba, decía, la Biblia no tiene errores. Nuestra interpretación acerca de la Biblia puede tener errores. Ujú. Con una actitud, esa es una actitud humilde, no dudando de la verdad, sino de cómo nos acercamos a la verdad. ¿Ya? No confiando en nosotros, sino confiando en la verdad, que es Él. Confiando en la verdad, pero no nosotros en nosotros porque somos seguidores de la verdad, sino porque no hay otra. ¿A dónde vamos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Entonces, la humildad no es negar la verdad, sino anunciarla sin arrogancia, sino más bien con convicción, incluso con humildad. Por eso es que Pablo le decía al gobernador Agripa, al rey, les ruego que se reconcilien con Dios. Les podría haber hecho caer fuego del cielo, pero no lo hizo. Les dio una súplica. Les ruego, reconcíliense con Dios. Qué diferente actitud. Termino con esto. Al menos 5 consecuencias tenemos cuando decimos la verdad con convicción, pero debemos asegurarnos de decirla como es la misma propuesta, el mismo acercamiento de Pedro. Cuando se les pida cuentas acerca de su fe, respondan sin arrogancia. Respondan la verdad, pero sin arrogancia. Primero, la humildad, y esto tiene mucho que ver con lo que decía Felipe, porque nosotros no solamente creamos en la verdad que es Cristo, sigamos a la verdad que es Cristo, pero vivamos en esa verdad nosotros también. El Evangelio no son ideas, es una persona. Por lo tanto, cuando vivo el Evangelio, vivo a Cristo en mí. La humildad comienza con el sentido de someternos a Dios en Jesús. No como aquellos que dicen que Dios no se les reveló todo a los mismos discípulos,
O por ello, por ejemplo, hoy en día hay toda una corriente apostolar, profética, que dicen que hay revelación progresiva. Guillermo Maldonado escribía, los primeros discípulos eran ignorantes, porque la palabra en griego es idiotai, esa es la palabra griega. Los primeros discípulos eran ignorantes, no tenían la capacidad para poder entender lo que Jesús les decía, por lo tanto, en estos tiempos, Dios le ha revelado a personas doctas, dicen ellos, inteligentes como nosotros, porque nosotros sí podemos entender. Está escrito en un libro, no estoy mintiendo. Por eso, entonces, ellos hablan de una revelación progresiva. Nuestra convicción, en cambio, no viene de exaltarnos a nosotros mismos o como nosotros entendemos el mensaje, sino de someternos primero nosotros a aquel que se nos revela en la palabra y que nos manda que la anunciemos. No podemos, decía Pablo y Juan, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron a Jesús? ¿A quién oyeron a Jesús? Ajá. En segundo lugar, la humildad no siente que tiene derecho a recibir un trato mejor que el que recibió Jesús. Y eso es vivir la verdad. El que dice la verdad, el que comparte Cristo, no paga mal por mal, no busca reconocimiento. El día de la iglesia evangélica, ¿para qué nos sirve el día de la iglesia evangélica? Para tener un feriado. Salimos a predicar ese día, quizás con unas banderitas. ¿Qué tipo de testimonio es eso? Porque volvemos a la casa y seguimos peleando con los hijos o haciendo otro tipo de cosas. Es que ahora somos muchos, deben escucharnos. Eso es una contradicción. Bíblicamente hablando es una contradicción porque no nos estamos negando a nosotros mismos ante el mundo. De hecho, el exigir derechos como creyentes es contrario a la verdad del Evangelio. Si tenemos derechos en nuestras sociedades porque somos ciudadanos de un país, no porque seamos cristianos. Esa es la verdad. El verdadero creyente renuncia a todos sus derechos. No se trata de llevar una vida basada en derechos que creemos tener. La vida cristiana es una vida de sacrificios, no de derechos. Y eso tiene que ser encarnado en nosotros. En tercer lugar, la humildad confirma la verdad. No para exaltar el ego del control, ¿no es cierto? Yo lo estoy cumpliendo bien sobre las personas. ¿Cuánta gente tenemos en nuestra comunidad? 2000 personas. Entonces, hay arrogancia en eso también. ¿Recuerdan cuando en el Antiguo Testamento por qué fue castigado David cuando hizo el censo del pueblo? Porque quería saber cuántos eran. ¿Ah? La humildad dice la verdad como un servicio a Cristo y como un amor por los adversarios, porque no queremos que ellos vayan al infierno, como decía Felipe delante también. No condenamos a las personas de buenas a primeras, no estamos mandando a la gente al infierno. El Evangelio es una invitación para que conozcan a Cristo y les estamos advirtiendo que hay consecuencias si no se rinden. Y no a nosotros ni a la iglesia, sino a Cristo. De allá estamos tratándolos de sacar porque nosotros hemos salido de allí mismo. No se olviden de dónde venían ustedes, dice Pablo. No lo olviden. Ustedes eran iguales que ellos. Iban por un camino errado. En cuarto lugar, la humildad sabe que depende de la gracia para todo lo que conoce. Si conocemos algo de Cristo, es por gracia. Si creemos algo de Cristo, es por gracia. Si hablamos algo acerca de Cristo, es por gracia. Porque imaginémonos en nuestras bocas que dicen cosas que ofenden a Dios mismo. Y Dios nos da la oportunidad de decir Cristo en mi boca. Eso es gracia. Porque debería ser quemado mis labios como los de Isaías, primero con un carbón encendido. Y no lo ha hecho, no nos ha hecho pasar por ese dolor. Esto genera un comportamiento que no es ni arrogante, Dios me habló y Dios me habla así. Eso es arrogancia. Tampoco tímido, ¿no? No sé lo que querrá Dios. Si sabemos que está en la palabra de Dios. Ni voluble. ¿Será que esto lo querrá Dios, sí o no? ¿La verdad me hace sentir bien o me hace sentir mal? Está ahí toda la revelación de la verdad. Está allí. La humildad sabe que depende de la gracia para todo lo que conocemos. Y si tenemos falta de algo, pidámoselo a Dios.
¿Qué es lo que dice Santiago? Si tienen falta de sabiduría, pídansela a Dios, porque dependemos de Él. Y por último, la humildad sabe que puede fallar, que nosotros podemos fallar, que quien lleva el mensaje se puede equivocar aunque conozca y sepa la verdad. Y no nos vamos a equivocar acerca de la verdad, sino de cómo entendemos la verdad. Es por eso que toma en cuenta las críticas y aprende de ellas, pero también sabe que Dios nos llama a persuadir a otros. Es por eso que, miren, si hay algo que nosotros en nuestra comunidad de verdad que debemos dar como señal, que el hecho de que el pastor esté el día domingo no significa que entonces él tiene que predicar y cuando no está, entonces alguien lo reemplaza nada más. Yo voy el día domingo aunque no me toque predicar porque quiero aprender. Exactamente como decía Fer, cada uno de nosotros somos aprendices, el único maestro es Cristo. También necesito ser persuadido si me estoy equivocando. En nombre de Cristo les ruego, reconcíliense con Dios. ¿Recuerda lo que decía Pablo? Ya lo citamos. Jesús nos dijo que la iglesia debe estar lista a reprender al miembro díscolo y también nos dijo que a pesar de que podemos fallar y que necesitemos ser reprendidos, debemos, aún a pesar de nosotros, a pesar incluso de nuestras dudas, porque note lo que decía el versículo 28, les envía a ser discípulos a todas las naciones, diciéndoles que lo hagan porque Él lo mandó, aunque Él sabía que había dudas entre ellos. Y esto es fuerte. Entonces, para terminar, ¿cómo somos? ¿Recuerdan que comenzamos la semana pasada con esas preguntas? ¿Somos o queremos ser humildes y dispuestos a servir a Dios y al prójimo, mayormente a los de la familia de la fe, en humildad, en el modelo de Cristo, sacrificialmente y siempre, hasta que lleguemos a su presencia? Porque Cristo sigue sirviéndonos allá ahora, está intercediendo por nosotros. Estamos dispuestos a llevar la verdad de manera humilde, pero firmes, basados en la verdad. ¿Queremos empaparnos de esa verdad? Bueno, no hay mejor forma de empaparse de la verdad de Cristo que es en intimidad con Cristo, pasando tiempo con Cristo, con su palabra. Y por cierto, en el lugar donde Cristo le gusta estar, con los que Él ama. Por eso es que Hebreos 10:25 dice, no dejen de reunirse, porque Cristo está ahí, porque quiere que estemos ahí.